Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre las fases de la biosíntesis de las proteínas. Como objetivo nosotros tenemos realizar un modelo didáctico con materiales reciclables para la identificación de la biosíntesis de las proteínas. Para esto nosotros vamos a utilizar una bomba, gomas, masmelos, palillos, plastilina, una caja de leche, papel. Y con esto nosotros vamos a simular un tren donde cada vagón va a ser las diferentes fases. Sabemos que el ADN es lo que construye un ser vivo y cada ADN maneja una molécula de ácido ribonucleico, que esto equivale al ARN. El ARN contiene las proteínas, que son los cubos que forman o construyen al ser vivo. Bueno, vamos a comenzar. En nuestro modelo, lo primero es el proceso que se realiza en el núcleo celular. Dentro de este núcleo se encuentra el ribosoma y el ADN. Estos se organizan en cromosomas. Y el ADN no puede pasar del citoplasma, pero el ARN sí puede salir del núcleo para así llevar información al citoplasma. Es por esto que el ARN recibe el nombre de ARN mensajero. Este ARN está compuesto por una cadena de nucleótidos. Cada nucleótido contiene un azúcar de desoxirribosa con una base nitrogenada y un grupo fosfato. La desoxirribosa contiene 5 átomos de carbono, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Donde los extremos 5-pi-fosfato y 3-pi-hidroxilo se encadenan con otros nucleótidos formando otra hebra del ADN. Es por eso que los nucleótidos siempre van a estar formados de la siguiente manera. Aquí vamos a encontrar siempre que está formado por los extremos, acá 5-pi, 3-pi, y lo une nuevamente el 5-pi y el 3-pi para que forme el ADN. Recuerden que siempre el ADN debe ser de manera inversa, las dos cadenas de ARN, y así se forma el ADN porque son antiparalelas. Entonces de esta manera empieza en 5-pi, termina en 3-pi, y acá es lo contrario. Empieza en 3-pi y termina en 5-pi. De esta manera. El ARN es polimerasa, sintetiza el ARN mensajero en este recorrido por el ADN. Antes de la transcripción debe producirse la unión entre los aminoácidos y el ARN mensajero. Esto se produce en el citoplasma, que es nuestro primer vagón, donde se encuentran los aminoácidos. En este caso, este va a ser nuestro aminoácido, la guanina, que es el aminoácido que siempre inicia la transcripción. Los aminoácidos bajo la influencia de las enzimas aminoacid, el ARN mensajero y la sintetasa se unen con el ATP, formando de esta forma, produciendo su activación y liberando fósforo en la reacción, que esto es lo que forma. Luego este aminoácido activo y bajo
la influencia del enzima, de este enzima, se une al ARN mensajero. En el extremo 3' como les había informado. De esta forma se produce la unión entre el ARN mensajero, que es este, y los aminoácidos, y estos se unen al ribosoma, produciendo la transcripción de la proteína, que es el siguiente vagón. En este segundo vagón vamos a ver la transcripción. En este proceso, el protagonista es el ARN mensajero. La formación o transcripción del ARN mensajero tiene 3 etapas, que son iniciación, elongación y terminación. La iniciación consiste en indicar al ARN polimerasa en el punto donde comienza la secuencia, donde se debe iniciar la secuencia de la transcripción o síntesis del ARN. Entonces, por ejemplo, acá. Existen con estas transcripciones unos grupos, unas bases nitrogenadas dentro del ADN llamados centros promotores. Estos centros promotores indican a la enzima donde inicia la transcripción o copia de la formación del ARN. Entonces, como está iniciando acá, aquí estaría el centro promotor con bases nitrogenadas. Bueno, entonces el ARN polimerasa se une a estos centros promotores que los estamos indicando acá y forma una burbuja de elongación. Esta podemos simular la burbuja de elongación, obviamente va por debajo de la estructura, ya les muestro, donde en cooperación con otras enzimas se desarrolla para desenrollar parcialmente la molécula del ADN. Bueno, aquí vemos las hebras desenrolladas, ¿cierto? Entonces abrí un poco más este espacio para poderlas apreciar y están dentro de una burbuja de transcripción. Aquí agregué al fondo de la burbuja de transcripción las letras para cada una de las bases nitrogenadas para representarlas mejor. Recordemos que dentro del ADN cada una de las bases nitrogenadas está acompañada de otra sustancia específica, ¿cierto? Dentro del ADN. Las parejas siempre son adenina y timina, guanina y citosina. Recordemos que las bases se unen a través de puentes de hidrógeno, pero estos se rompen en la transcripción por la acción enzimática. En esta burbuja de transcripción que vemos acá, que es la rosada que está al fondo, se construyen las cadenas únicas. Estas cadenas únicas son uno de los negativos del ARN, ya que se establecen en sentido contrario a la hebra original. Es decir, va de 5', voy a colocar acá, va de 5' a 3', ¿cierto? Ya que es una especie de negativo dentro de la hebra molde del ADN. En esta etapa de iniciación, el ARN polimerasa ensambla los primeros ribosomas o ribonucleidos de ARN porque usan ribosomas. Estos se encuentran dentro del núcleo. La enzima selecciona aquellos que correspondan a una de las bases. Entonces, obviamente se van a comenzar a armar parejas en este sentido. Bueno, voy a tratar de colocar un color distinto a cada uno de las enzimas vistas. Cordial saludo, queridos estudiantes. Continuando con la explicación, llegamos a la fase 3 de la síntesis de proteínas, la cual corresponde a la elongación, que es el avance y formación del resto de nucleótidos del ARN mensajero. En esta fase
La ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde mientras que se ensambla, y el resto de los ribonucleótidos en la parte posterior de la burbuja de transcripción. La hebra molde de ADN se reúne de nuevo con su compañera original para volver a formar la doble hélice como si fuera el extremo de un cierre. Así como vemos aquí en la parte central de la cadena, ahí es donde ocurre todo este proceso. Adicionalmente, la transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa se topa con una señal de terminación en el ADN. Entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se libera la ARN polimerasa, y el ARN mensajero recién formado, que es este que tenemos aquí, esta cadena, viaja directamente al ribosoma, que lo representamos en nuestro modelo con una burbuja de color azul. Ahí queda toda la información del ARN mensajero. Lo que sucede después con este ARN mensajero, adicionalmente de llevar toda la información a los ribosomas utilizan toda la información que lleva el ARN mensajero para sintetizar las proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. Aquí lo representamos, el ARN de transferencia, el cual en cooperación con el ARN mensajero sintetizan las proteínas. Adicionalmente, el mensaje del ARN mensajero está cifrado con el famoso código genético, que es como un lenguaje biológico, ¿sí? Las palabras entre comillas del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requieren un mínimo de 3 bases nitrogenadas. Aquí las vemos, cada letra representa una base nitrogenada, 1, 2, 3. Cada una de ellas forma también un codón. A estas tripletas se les llaman codones, los cuales los representamos aquí. Adicionalmente, varios tripletes o codones pueden codificar el mismo aminoácido. Por eso se dice que hay codones sinónimos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un aminoácido, que es la glicina, y al mismo tiempo estas cadenas, estas bases nitrogenadas pueden formar un codón de inicio y un codón de finalización. Adicionalmente, la traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación, como había dicho anteriormente, que usualmente es adenina, uracina y guanina, y que también se traduce en el aminoácido metionina. Adicionalmente, podemos observar que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se van a acoplar al ARN de transferencia. El ADN de transferencia es como un rompecabezas que en un extremo coincide con un codón de ARN mensajero y en el otro lleva un aminoácido específico. En este caso, pues utilizamos el aminoácido glicina como ejemplo. Adicionalmente, es un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ADN de transferencia se une con el siguiente mediante un enlace peptídico. Es decir, cada aminoácido se transportará mediante los enlaces que se producen, llamados peptídicos, y cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo aminoácido en otra síntesis de proteínas. En ese caso, entonces, quitamos el ARN de transferencia, como dijimos, el cual puede ser utilizado para otra síntesis de proteínas, ya que él solamente lo que hace es trabajar en cooperación con el ARN mensajero para poder hacer la síntesis de forma correcta. Espero que este video les haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo video y que tengan un feliz resto de día.